¿Sabes qué es la ira de Dios? La ira de Dios es el enojo de Dios. La palabra ira implica el enojo. Sé que muchas veces nos cuesta hablar de la ira de Dios porque cuando se habla de la ira de Dios pareciera que habría que dejar de lado que Dios es amor. Y sí, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es justo, pero eso no implica y no deja de tener esta característica que es la ira de Dios. La Biblia habla en muchísimos pasajes bíblicos de la ira de Dios, o sea, del enojo de Dios. La palabra ira en el antiguo hebreo es la palabra orge y da a entender que es como un enojo que va en aumento, que va, es como si fuese, a ver cómo te lo puedo ejemplificar, una gota a gota, y gota a gota se va llenando el vaso. Bueno, así, es como una presión hasta que esa ira surge con algo que se llama juicio o justicia de parte de Dios, juicio y justicia de parte de Dios. Quiero decirte que la ira de Dios se provoca. Voy a darte unos ejemplos, un ejemplo. Hoy no quiero extenderme mucho, quiero que aprendamos acerca de las cosas que hacen enojar a Dios. Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición, el juicio o la ira de Dios, en este caso, nunca vienen sin causa. Las cosas no vienen porque sí, no caen del cielo porque sí. El enojo de Dios, en este caso, que es lo que nos ocupa, no viene porque sí, tiene una motivación. Y quiero decirte que a diferencia de tú o yo, que nos podemos enojar, el enojo de Dios no es un enojo, ¿cómo puedo decirte? Nosotros nos podemos enojar y en el momento quizás protestamos, rompemos algo y cometemos alguna injusticia. No tenemos un enojo exactamente medido. Dios no es así. Dios no obra de esa manera impulsiva, impulsado por sus sentimientos, por su frustración, por su fracaso, como obras tú y como obro yo. Dios no. Por eso el orge o la ira en el hebreo, como te dije, es la acumulación de actos, hechos o acontecimientos hasta que se colma la paciencia de Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y hay cosas que lo hacen. El Salmo 106, por ejemplo, dice: provocaron la ira de Dios con sus obras. Nuestras obras, las cosas que hacemos, provocan la ira de Dios. Lo malo que se hace provoca el enojo de Dios. Él se duele en su corazón con lo que tú haces, con lo que yo hago. Él se duele en su corazón cuando cometemos cosas que son flagrantes delante de Él. Él se enoja en su corazón cuando dejamos de hacer lo bueno, porque la Biblia también dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Por lo tanto, eso es rebeldía contra Dios. Eso es faltarle a Dios. Y sigue diciendo en el Salmo 106, y se desarrolló la mortandad entre ellos, o sea que les envió un terrible castigo. La ira, en Romanos capítulo 1, trae como en sí castigo, provoca el castigo. Claro, yo soy de los que crecí creyendo que Dios es un anciano de barba que está en el cielo mirando como si fuese un gran balcón hacia la tierra, mirando a quien se equivoca para y no es así. Dios es amor, Dios es benevolencia, Dios verdaderamente ama a la humanidad, pero también Dios es justicia. La justicia de Dios obra de tal manera que la ira de Dios se compensa con la justicia.
Por eso en el Romanos 1 dice, la ira de Dios, escribió el apóstol Pablo, se manifiesta desde los cielos contra toda injusticia. Toda la injusticia, todo lo injusto provoca ese enojo de Dios. Por eso muchas veces la gente dice, pero ¿por qué pasa lo que pasa? Si Dios existe, ¿por qué hay terremotos, hay hambres, Y Dios dice, es que yo no soy el pueblo, la gente me provoca con sus actos, provocan las situaciones, no soy yo. Le echamos la culpa a Dios cuando en verdad, en este caso, Dios no tiene la culpa. La culpa la tienen los que provocan la ira. Sigue diciendo en el versículo 33, dice, porque hicieron rebelar a su espíritu, o sea, amargaron su ánimo. Esta es una forma de interpretar. No es que amargaron a Dios no lo amarga a nadie, pero sí hay algo muy cierto y es la decepción, la desazón en el corazón de Dios por cómo actúa la humanidad. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando comprendamos verdaderamente todo esto, nos daremos cuenta de por qué suceden algunas cosas y que Dios no es malo, es que verdaderamente nosotros, los seres humanos, somos perversos, hacemos lo malo. Dios es bueno, Él no quiere airarse. Es más, Él, para satisfacer la justicia, la ira, concentró todo el pecado en Jesucristo, para que tú y yo seamos libres de la ira de Dios. En Él recayó todo el pecado de la humanidad. En Jesucristo recayó todo el pecado. Dice la Biblia que Jesús, estando en la cruz del Calvario, dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se sintió desamparado porque en un momento el Padre quitó su mirada de él, porque la santidad de Dios Padre no podía ver todo el pecado, la inmundicia, las violaciones, los asesinatos, todo la inmundicia, las mentiras, toda tu inmundicia era mía, estaba en Jesucristo y Dios no podía verla y tuvo que quitar en un instante la mirada de su Hijo, porque cargó en Jesús por tus pecados y por los míos. Y ahí la ira de Dios se quedó satisfecha. Pero no es que todo tiene un pero debemos entender que ahora somos responsables de lo que hacemos o dejamos de hacer. Somos responsables de no provocar a ira a nuestro Dios, de no provocar, de no hacer enojar a nuestro Dios. Debemos entender este concepto. Yo sé que hay algunos que de repente dicen, pero ¿cómo puede hablar de ira si Dios es amor? Sí, Dios es amor. Pero la ira de Dios se manifestará también en un día, en algún momento. Por eso se nos insta en la Biblia a escapar de la ira venidera, la ira que algún día vendrá. Esto es para un estudio escatológico, porque el Apocalipsis habla de las copas de la ira, habla de las copas del enojo de Dios, habla de la venganza del Dios nuestro, habla de un montón de cosas que Dios permitirá que vengan sobre la tierra. Pero yo hoy lo que quiero hacer es que entendamos que no debemos provocar a ira a Dios, que no debemos buscar aquellas cosas que hacen enojar a nuestro Dios, que debemos dejarlas de lado. ¿Por qué provocar a un Dios tan bueno? ¿Por qué provocar a un Dios tan maravilloso que ya cargó en Jesucristo todas las consecuencias de tu pecado y del mío, para que nosotros seamos libres? Vivamos una vida alejado de aquello que hace provocar a Dios. ¿Saben una cosa? El concepto que yo tenía de Dios
tan equivocado era: no hago esto porque Dios no quiere. Y aprendí algo tan maravilloso: no hago esto porque ofendo al Dios que amo y que me ama como nadie. No es que me alejo de lo que lo hace enojar por el simple hecho de no quiero que venga la ira de Dios sobre mi vida. No hago esto porque no quiero ofender. ¿Cómo voy a ofender a aquel que me ama de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que yo tenga vida y la tenga en abundancia? Ese es el concepto que me gustaría que aprendas. Dios se enoja, pero si en vez de enojar a Dios le alegro el corazón, como el hijo que alegra el corazón del Padre, como el hijo que ama a su Padre y lo sirve y hace que su Padre se goce en él. Que podamos entender esta realidad y que podamos entender esta verdad para que disfrutemos de esto que es vivir en la maravillosa gracia de Dios. Que Dios te bendiga.